proyecto de cada uno de los alumnos que va a presentar, ¿vale? Y nos gustaría que después de la intervención de ella os acercarais para verlo y para comprobar si todo lo que nos va a contar se ve reflejado en el trabajo que tiene aquí en papel, ¿vale? Porque hay mucho trabajo detrás de cada uno de estos proyectos que muchas veces en la intervención oral, pues bueno, no se ve. Hay mucho trabajo gráfico y mucho trabajo, sobre todo, de cabeza, ¿no? De pensar. Bueno, bienvenidos, porque además de ser esto pues una presentación de vuestros trabajos, es también un inicio de curso, ¿vale? Ayer empezamos el curso escolar y yo creo que va a ser un buen inicio con una muestra de ejemplos muy interesantes para vosotros como arranque, ¿vale? Del curso escolar. Bueno, os dejo con Lola, ¿vale? La propiedad perteneció toda a la familia Covarsí. En la actualidad solamente vamos a trabajar la última planta, la segunda planta del edificio. Cuando accedemos al edificio y estamos frente a la escalera, vemos la entrada principal al frente y a la derecha encontramos otra entrada también principal. Esa segunda entrada principal corresponde al estudio del pintor Adelardo Covarsí, un estudio que, aunque inicialmente estaba comunicado con el resto de la vivienda por el interior, en la actualidad aparece tapiado, la comunicación entre ambas zonas. ¿Por qué digo este dato? Pues porque va a ser importante en la nueva distribución de nuestra propuesta. Con esta foto de estudio del pintor, una foto de archivo, vamos a destacar algunos elementos reseñables de la propiedad, como son la altura de los techos y las molduras, que aunque ahora en la actualidad aparecen ocultos bajo un falso techo de escayola, sabemos que están ahí. También esta consola neoclásica de principios del siglo pasado, que sigue estando en la propiedad, la podemos ver en esta foto actual. También destacar el suelo hidráulico de baldosa hidráulica que forma parte de todo el salón de la actual vivienda. O también esta mesa de grandes dimensiones que tenemos aquí, que desde el principio nos ha llamado mucho la atención y la vamos a mantener en nuestro proyecto. También destacar la chimenea que aparece allí al fondo, que está revestida de dos tipos de granito en color gris, gris claro y gris oscuro. Y también esa librería que aparece allí al fondo en mampostería, que no la vamos a mantener porque nos está cubriendo parcialmente el suelo hidráulico del que hemos hablado y ir afuera. Igual que ir afuera, este pasillo estrecho y angosto, que tiene algo más de 12 metros y que resulta un poquito feo de recorrer. Bueno, ¿quiénes son nuestras clientas? Las clientas son las hijas del fotógrafo, de Antonio Covarsí. Ellas, por circunstancias laborales, no residen habitualmente en Badajoz, están a caballo entre Badajoz y otras ciudades. Aun estando en la ciudad, no suelen estar en esta propiedad, prefieren la casa que su madre habita de manera permanente, de manera habitual, en el campo. Ellas todas están relacionadas con el mundo de la cultura, concretamente con el diseño y la fotografía. La siguiente figura que queremos destacar es su padre, el fotógrafo Antonio Covarsí. Antonio buscaba con su trabajo expresar la cotidianidad. Aunque él estaba inmerso en las corrientes que se estaban desarrollando en otros países por sus contemporáneos y él las estaba llevando a cabo, pero digamos que su fotografía no atendía a moda. Él lo que buscaba era
pues eso, expresar a través de la máxima sencillez lo que tenía a su alrededor. Entonces, características de su obra son esa sencillez, el uso del no color, porque él hacía una fotografía acromática en blanco, negro y grises, y el tratamiento de la luz, que era muy característica porque las luces y las sombras para él eran auténticas protagonistas. Bueno, decir que encontramos en la figura y en la obra de Antonio Covarsí la inspiración para llevar a cabo este proyecto y que estableceremos un diálogo entre los elementos arquitectónicos que hemos visto de la propiedad, que aún se mantienen, y estas características que definen su obra. Vivir en la raya es el nombre del proyecto que Antonio tenía entre manos cuando falleció. Con él lo que estaba haciendo era una denuncia sobre la situación de abandono que sufren las zonas limítrofes entre España y Portugal, lo que se conoce como la raya. Una zona que la desertización y la dureza hacen el olvido de las personas que ahí habitan y que él las convirtió en auténticos protagonistas, aún manteniéndolos en el anonimato. La siguiente figura que queremos destacar de la familia es el pintor Adelardo Covarsí. Es el bisabuelo de las actuales propietarias y lo menciono porque es una figura muy relevante y sigue siéndolo en la ciudad de Badajoz. No en vano, él fue el primer director y principal impulsor para la creación del Museo de Bellas Artes de la ciudad de Badajoz. Bueno, ¿cómo vamos a desarrollar esto? Cuando a nosotros se nos presenta este proyecto, digamos que la dificultad radicaba en que las clientas no venían con una hoja de preferencias, ni de necesidades, ni siquiera de gustos. Lo que a nosotros nos manifiestan es que tienen una propiedad a la que están muy vinculadas emocionalmente, pero que no se adapta a sus modos de vida. Entonces, a pesar de que es una ciudad que presenta unas condiciones inmejorables por estar en el pleno centro de la ciudad y inmejorables para una vida urbana, y sí que es verdad que supone una carga lo extensa que es, porque a nivel económico y a nivel humano implica un gran coste, pero la realidad es que ellas no se sienten cómodas y la propiedad está carente de destino. Entonces, al hilo de esto, mencionar lo que Zygmunt en su obra Modernidad líquida denomina naturaleza dual, donde por un lado tenemos una fase sólida que es con la que buscamos el equilibrio, la perfección, la racionalidad, la estabilidad social, y por otro lado, en nuestra personalidad, estamos inmersos en un cambio vertiginoso en la sociedad que nos hace estar en una búsqueda constante de nuevos ideales. Esto se refleja en la vida de las propietarias, con esos cambios de residencia constantes debido a su trabajo. Y que con una propiedad que una vez que nosotros la adaptemos a esos modos de vida que ellas están llevando, se pueda convertir en el espacio que les aporte el equilibrio y la estabilidad social que necesitan. ¿Cómo vamos a llevar a cabo todo esto? Pues vamos a establecer los siguientes objetivos. En principio vamos a crear dos bloques, que van a estar bien diferenciados, independientes. Por un lado tendremos una residencia para un apartamento completo que será para residencia habitual de la madre, y el resto estará articulado en unidades habitacionales independientes. Crearemos también un núcleo de conexión, de comunicación para todas las unidades habitacionales. Crearemos también un núcleo por así llamarlo, de funcionamiento, que lo que hace es aglutinar ciertas tareas de uso común por economía de recursos y por funcionalidad, conceptos que ya acuñó Le Corbusier cuando creó las unidades habitacionales, porque esto no me lo he inventado yo. Crearemos también, trataremos de que la vida común de todo el edificio vuelque sobre el patio, con ese núcleo que hemos creado de comunicación que girará en torno al patio, al estilo de las antiguas corralas.
Y bueno, trataremos de desdibujar los límites de las viviendas, a pesar de que las hemos dividido, pero mediante la utilización de materiales comunes y la misma paleta de color, trataremos de que parezca una sola unidad. Por supuesto, devolveremos el esplendor con los elementos arquitectónicos que ahora permanecen ocultos, lo que os he comentado de las molduras, por ejemplo, o la altura de los techos. Regularemos también las condiciones climáticas de la vivienda a través del acondicionamiento de esa galería, que será mediante la instalación de una pared de cristal registrable y un techo que estará instalado en esta zona de aquí, que permitirá la filtración de los rayos solares. Y, bueno, y por último, haremos un tratamiento muy exhaustivo de la luz para que la luz se convierta en una protagonista más, como hacía Antonio en su fotografía. Bueno, el proyecto lo hemos abordado por completo, los 224 metros de planta. Sí que es verdad que al principio nos centramos más en esta parte, queriendo mostrar esa unidad completa, pero luego al final decidimos mostrar lo que son estas partes comunes y la primera de las unidades habitacionales, porque había elementos arquitectónicos que nos ayudarían a mostrarlo de una manera más real, con elementos que existen. Esta es la zona que vamos a mostrar y llegamos al primero de los espacios. Estamos en el recibidor de la vivienda, que se convierte en el punto de acceso para todas las unidades habitacionales. Es verdad que el apartamento tiene una entrada independiente. Bueno, podéis ver, aquí sigue estando el apartamento. Y entraríamos por aquí y estamos en el recibidor. Pero ahora veréis de qué manera llegamos también al apartamento, de manera que esto se convierte en el punto de acceso para todas las unidades. Bueno, aquí ya podemos ver quién es el protagonista y quién a quién hemos puesto como guión, ¿no?, de este cambio. Y es que hay una pared entera donde aparece la fotografía de Antonio Covarsí. Y también aparecerá reflejada en la pared contraria a través de esos espejos envejecidos con los que hemos cubierto toda la superficie. El mobiliario es igual, lo que estamos es contraponiendo modernidad y tradición, porque tenemos la consola neoclásica que visteis al principio en el estudio del pintor, la hemos mantenido, la hemos traído aquí al recibidor, y esto es un mobiliario creado a partir de corcho quemado en las zonas deforestadas de la raya entre España y Portugal. La obra pictórica que hemos seleccionado tampoco es al azar, porque lo que hacemos es buscar una confrontación entre la generación de Antonio y su mujer, y que a través de la fotografía y la obra de Magritte, y luego la contraponemos con una obra de Lausilla, que es una artista pacense de apenas 20 años, y está acorde con la generación de su hija, de las actuales propietarias. Bueno, os decía que hablaba de los cristales, de los espejos, perdón, que cumplen además otra función, y es traernos la luz desde la sala, desde la estancia contigua, que hay un balcón a la calle, nos la trae al recibidor, de manera que esta zona queda iluminada también con esa luz natural que nos llega a través de los espejos. Y nos está metiendo aquí la imagen de la catedral, que es lo que estamos viendo desde el salón. La siguiente estancia a la que llegamos es la cocina. La cocina se convierte en el punto de reunión por excelencia, y para ello lo hemos potenciado creando este módulo central que tiene la peculiaridad de albergar debajo la mesa de grandes dimensiones que vimos al principio, que permanece en la propiedad, a la que le hemos añadido unas ruedas para permitir el deslizamiento, y eso hará que esto se convierta en una zona para reunirse a la hora de comer, de trabajar, de estudiar o simplemente para charlar. Pero es una zona que nos permite estar ahí, comunicarse, o sea, reunirse. De nuevo unimos tradición y modernidad sobre el suelo que teníamos, que está en la vivienda, que nos ha servido como paleta de color para toda la reforma. Sobre ese suelo hemos instalado unos azulejos vidriados al fondo, de color negro,
jugando un poco con lo que os decía, la fotografía cromática de Antonio, y unos muebles que están elevados del suelo para no perder esa geometría del suelo y a los que hemos enfatizado además con una iluminación para que destaquen. Y bueno, los muebles tienen un acabado metalizado en color caldera. Y aunque veis que que tiene una abundante luz natural, pero lo hemos complementado con unas lámparas de diseño que bueno, son de un diseñador español, pero afincado en Lisboa. Y lo que quería aquí un poco también es poner de manifiesto la enorme distancia costumbrista que hay entre lo que se mueve en la capital, en Lisboa, y lo que ocurre en las zonas rurales, ¿no? En las rayas. Bueno, llegamos al salón, que es como la zona más noble, que además, una vez que hemos descubierto la altura de los techos, hemos sacado las molduras, pues fijaos qué magnitud, ¿no? Esto nos ha permitido pintar el techo en color un gris oscuro, casi negro, buscando un poquito ese aire decadente que Antonio transmitía en su fotografía y que estamos enfatizando con esa imagen de naturaleza decadente. Bueno, decir que las paredes están recubiertas de un mortero de arcilla, que es con un acabado así un poco rugoso, que nos recuerda también un poco a la fachada rayana. Bueno, llegamos al núcleo de comunicación del que os hablaba al principio, que yo creo que es el punto clave de este proyecto, y es que se convierte en digamos, la pieza que articula todo el movimiento de la vivienda. Habíamos hablado de independencia, pero este es el punto donde confluye todo el mantenimiento, digamos, ¿no? Tiene además la doble función, además de servir de distribuidor y de conexión, la doble función de que alberga la lavandería, los útiles de limpieza y la caldera de la calefacción, que todo esto son servicios comunes que son para toda la vivienda. Le hemos elevado el techo porque había dos alturas en la propiedad para que esté a la misma altura del apartamento al que se accede por aquí, de manera que la cabeza de familia tiene todo el apartamento y esta zona sin ningún escalón, sin ninguna barrera arquitectónica, por así llamarlo, ¿no? Y que una vez cerrada, bueno, le hemos instalado unas puertas escamoteables de manera que cuando están abiertas no hay ningún obstáculo que impide el paso, el tránsito, ¿no? Y bueno, la ventana que había la hemos tenido que estrechar, pero la hemos elevado en altura, de manera que nos siga permitiendo la entrada de la luz. Aquí podéis ver un poquito la galería de la que os hablaba, con el techo instalado. Y bueno, y aquí también nos hemos permitido poner una barandilla, que es una chapa perforada, con una imagen también de una fotografía de Antonio. Llegamos a un espacio que también me parece muy icónico porque es un aseo de cortesía que hemos creado para preservar la intimidad de los baños de las zonas privadas. Y aquí nos hemos permitido dos licencias. Al tratarse de un espacio completamente auxiliar, lo hemos dotado de una luz muy tenue y también hemos instalado un espejo con las mismas características de los que había en el recibidor, un espejo envejecido, porque lo que buscamos es que la imagen que nos devuelva el espejo sea una imagen distorsionada, como esta imagen que tenéis aquí, porque era una serie de toda la obra de Antonio, una serie que eran miradas en el espejo, donde todos los personajes aparecen deformados y con ese aire así, tendente al surrealismo, ¿no? Bueno, deciros, no sé si os habéis fijado que los materiales, lo que hablaba antes de unificar, los materiales estamos utilizando el mismo azulejo que había en la cocina, el mismo granito que había en la chimenea y que hemos utilizado en la encimera de la cocina también. Y bueno, destacar por último de este espacio la obra que aparece al fondo, que es ropa tendida al sol, es sobre fachada rayana, que la instalaremos sobre una textura similar, porque este aseo tendrá las paredes revestidas con esa piedra encalada, como aparecen siempre en las fachadas rurales. Y llegamos al último de los espacios que os voy a mostrar, que es el espacio el espacio, digamos, privado, ¿no? de cada una de las, de la primera de las unidades habitacionales, un espacio que está
Está completo, o sea, tiene zona de descanso, su cuarto de baño completo y zonas de almacenamiento. También dispone de una amplia entrada de luz, que la hemos enfatizado porque hemos subido la puerta hasta el techo, tiene una altura de 3 metros. Hemos colocado un cristal fijo encima de la puerta, que también es de cristal. Y bueno, y hemos querido también, por hacerle el guiño que le venimos haciendo al fotógrafo, hemos querido colocar aquella imagen, que es una fotografía suya, sobre un fondo en tonos rosáceos que recuerdan a los atardeceres pacenses, bueno, aquí se aprecia menos, a los atardeceres pacenses y alentellanos. Y bueno, hemos utilizado un tono de colores para los textiles neutro, que nos permite el acceso, o sea, bueno, filtrar la luz a nuestra conveniencia. Y bueno, por mi parte es todo. Preguntadme porque se me han quedado muchas cosas por contar. Por cierto, soy Lola Berzosa, que no lo dije al principio. Muchas gracias por tu presentación. Yo me valoro mucho lo que has hecho en cuanto a investigación del edificio, el lugar donde intervienes, el contexto. Me parece muy bien que utilices, que es muy profesional utilizar la ficha de catalogación del Plan de Ordenación Urbana, esa ficha de catalogación que le da una protección C, que supongo que es estructural. Y después quería saber si también en esa investigación en la que te has metido has ido al Archivo Histórico Municipal, has buscado si había documentación sobre esa intervención de los años 90 que tú reviertes, sobre la que actúas, y también si tenías documentación allí en el archivo sobre, pues eso, el momento de creación, en el 19, obras mayores. Cuéntame un poco cómo ha sido esa investigación, que yo creo que está bien fundamentada, y a ver si esas puertas las has tocado y te han dado resultados. Bueno, yo me puse en contacto con el registro y lo único a lo que me dieron acceso fue a la nota registral, la que he aportado en el proyecto. Pero sí que es verdad que tengo la suerte de conocer a la madre de las actuales propietarias, que también es propietaria, pero bueno, digamos que al fallecer su marido, las reales propietarias son sus hijas. Entonces, ella me ha contado un poco esa historia porque fue ella junto a su marido los que hicieron esa intervención sobre los años 90, que ahora es verdad que está un poco arrepentida porque, por ejemplo, la zona que no he mostrado, la del estudio del pintor, que actualmente es, bueno, pues un apartamentillo, pero está en unas condiciones horribles, o sea, bueno, pues lo típico, unos materiales de muy baja calidad instalados sobre un suelo que han intentado recuperar, pero que debido al material con el que material de adherencia que usaron, pues se ha cargado el suelo hidráulico. Entonces, esa intervención, que yo sepa, no está registrada, porque además yo imagino que lo harían estas cosas que se hacen de noche oscuras, ¿no? que por mucho que estuviera al lado del ayuntamiento, no creo, yo creo que eso no está en ningún sitio reflejado. Pues muchas gracias, Lola. Yo quiero sobre todo enfatizar, ¿vale?, el trabajo de investigación que has hecho, porque me parece que es muy amplio. Me parece dificilísimo resumir un proyecto como este en 20 minutos. La profundidad que tiene, el análisis que has hecho de la forma de la vida de la familia, de la historia de la familia, del lugar en el que vivió un pintor que es emblemático, un artista, un fotógrafo que ya está más cercano en el tiempo, ¿no?, a los propietarios actuales de este espacio. En los renders y en la información que presentas hay mucho trabajo, pero es que vas más allá. Cuando uno lee la memoria de tu trabajo, se da cuenta de la profundidad que tiene, ¿vale? Yo quiero pues reconocértelo, ¿vale?, que has conseguido, vamos, para mí totalmente, establecer un diálogo entre el pasado, el presente y convertirlo en interiorismo.
¿vale? Y eso no es nada fácil de hacer. Te quiero dar las gracias por mostrárnoslo aquí y por intentar explicárnoslo, ¿vale? Me gustaría que nos acercáramos un poco a ver y nos explicaras también sobre los planos, abusando, ¿no? Porque realmente el tiempo que tenemos establecido para esta presentación pues es muy limitado. Pero yo es que no me quiero perder la oportunidad de tener aquí a una persona que nos muestra cómo se hace un trabajo de interiores, que nos lo puedas explicar, que nos podáis preguntar, que te puedan preguntar realmente las dudas o bueno, las incógnitas que yo me imagino que tendrán acerca de qué trabajo has hecho. No sé, me gustaría realmente pasarle Venga, el turno de intervención a todos estos chicos. Por supuesto, vea. Bueno, enhorabuena, me ha cautivado tu trabajo. Casi no nos acerca el micrófono. Hola, buenos días. Que Lola, que enhorabuena, Gracias. que me ha cautivado y conmocionado, porque sacar esa historia hoy en día y ponerla en valor es maravilloso. Ojalá que veamos cosas igual, parecidas, pero que saquemos lo que fue. Me gustaría saber, una pregunta sencilla, técnica, ¿cuánto tiempo te has tirado investigando, trabajando? El tiempo. Pues mira, tengo un cuaderno que al principio empecé anotando y lo dejé porque me estaba agobiando. O sea, sí. Es verdad que para mí, además de pasión, es que me entusiasmo mucho con las cosas y me costó mucho encontrar me costó mucho encontrar un espacio que me llenara. No me parecía que esto podía ser una cosa de pasar páginas. Entonces, de pronto, cuando vi esto, pues empecé un poquito a tirar del hilo y me di cuenta de lo que tenía entre manos. Y claro, no podía pasar así de puntillas, ¿no? Entonces, es verdad que he estado 2 años, pero bueno, han sido por circunstancias personales que he tenido que parar, retomar, pero me ha llevado mucho tiempo. Y tengo que decir lo que comentaba antes Susana, que comprimirlo en 15-20 minutos ha sido una tarea que recuerdo cuando vine la semana pasada a hacerle un ensayo a mi tutora, que me dijo, bueno, que yo estaba, no sé, leyéndolo y era como un coche de carreras en una pista de piedra, o sea, iba impresionante. Así que, bueno, pues ha sido difícil, pero es verdad pero porque había mucho que contar. Pero bueno, yo creo que he traído la esencia y se entiende. Gracias. Nada. Hola. Hola. Enhorabuena, antes de nada. Y Gracias. yo, más que una pregunta, quería como hacer la observación de toda la conceptualización artística que hay detrás. Es decir, tú has hecho un cuadro con un espejo en la entrada de lo que hay fuera para sacar el exterior al interior. Entonces yo quería como reconocer toda esa conexión que veo en las habitaciones, porque es cierto que, es decir, que cuando iban pasando por las habitaciones, decía, parecen mundos diferentes, ¿no? Pero después cuando aquí en el resultado final veo todas puestas, veo la cohesión y la coherencia y el diálogo que decía Lola, o sea, perdón, Susana, entre una y otra. Entonces, quería, no sé, valorar como esa cohesión artística y esa profundidad también conceptual de esto lo vamos a hacer por la referencia del padre, vamos a sacar el pasado, el presente, incluso un poco también de futuro, ¿no? Porque yo creo que estos diálogos entre presente y pasado pueden llevar a lo que va a pasar en un futuro. Claro. Entonces, bueno, pues quería darte las gracias por presentarlo y por hacerlo tan rápido, tan bien y tan condensadamente, porque yo creo que todos lo hemos entendido muy bien. Y sobre todo eso, pues, valora ese aspecto artístico que creo que hay. Muchas Sí. gracias. Bueno, Norman Foster dice por ahí en una intervención que hay que proyectamos en el presente con una mirada puesta en el pasado y la vista puesta en el futuro. O sea, yo creo que eso resume un poco cómo tiene que ser un proyecto, ¿no? No se puede perder de vista lo que hay detrás, y más en una edificación, en una construcción tan emblemática, pero pensando en las generaciones que quieren vivir ahora en ella, ¿no?
Y también me ha parecido bastante importante, ¿no?, que ningún material es arbitrario. Todo o sea, son muchos materiales, muchos, y ninguna decisión está tomada al azar. Todo tiene un porqué, pues, que subyace, ¿no?, en toda la investigación que tú has hecho, y está súper bien desarrollado. Enhorabuena. Gracias, gracias. ¿Alguien más quiere? Venga, vamos a acercarnos. Tenemos 10 minutos, ¿vale? Bueno, Hasta yo quería, que- antes de sí. perder, quería un minutito solo para dar las gracias, en primer lugar, al tribunal, a mis profesoras, mis profesores que me acompañan, a las que me han venido a acompañar, familia, amigas, compañeras, que yo sé el esfuerzo que les supone estar aquí, y, por supuesto, a Carmen, mi tutora, que sin ella yo sé que no habría llegado a este punto. Ha sabido respetar mis tiempos, me ha dado la calma que necesitaba y, por supuesto, unas enseñanzas que me las llevo. Y, bueno, Pablo, que viniste conmigo a conocer la escuela y aquí estás recogiendo amarres. Bueno, nada más, muchas gracias.